presencia. Estamos delante de la presencia del universo. Exaltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia, si yo quiero adorar, cantamos, exaltamos, es nuestra libertad. Adóralo. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Eres Señor vencedor, el invencible, eres Gloria a su campeón nombre. ganador. Al que vive por los Eres mi rey, el que cuida a su pueblo. Él es el Señor vencedor. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dígalo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te adoro, Señor. Santo eres Dios, me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aleluya, 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 hermano. Él es el vencedor. Él es el vencedor. Él venció en la cruz del Calvario para darnos salvación. Aleluya. En esta mañana está aquí en este lugar. En esta mañana Él se mueve. Él está buscando un adorador que le adore, que le alabe, que le glorifique. Oh, qué adoración has traído para el Señor en esta mañana. Él es el Señor vencedor, el invencible, el todopoderoso. Y Él está en esta mañana con nosotros. Pero ¿cuál es la alabanza? ¿Cuál es la adoración que tú has traído para el Señor? Oh, hermano, amigo, qué bueno reconocer que en esta mañana aquí está el Todopoderoso. En esta mañana, en este lugar, está el que vive y permanece para siempre. Aleluya. Que los niños, los adolescentes reconozcan que aquí está el más grande de todos. Y que batan sus manos y le diga gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh, que esos niños también batan sus manos y digan gracias, Dios, por la vida. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias, Dios, por la familia. Oh, gracias, Señor. ¿Por qué no levanta sus manos y oramos a Dios? Y nos presentamos delante del Señor. Hermano y amigo, este momento es un momento de nosotros adorarlo a Él, de glorificarlo a Él, de entregarle lo que le has traído el Señor. Durante toda la semana Dios te ha guardado, te proveyó el alimento, la salud, te dio las fuerzas para trabajar, te dio el trabajo. Pero esta mañana estás aquí para adorarlo a Él. Levante sus manos y dígale: Señor Jesús,
En esta mañana estamos delante de ti, Señor, presentándonos, presentando nuestras vidas como un olor fragante para ti. Yo no sé, Señor, si los niños que están aquí, si los adolescentes te pueden sentir, si las hermanas ni los hermanos te pueden sentir, pero yo te puedo sentir que estás aquí. Yo quiero en esta mañana, Señor, sentir tu presencia cada vez más. Reconocer que tú eres el grande en este lugar, en esta mañana. Y yo me presento como un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, Señor. Que mi alabanza, que mi adoración, que mi exaltación suba hasta tu presencia. Suba como ese incienso, Señor, como ese olor fragante para ti. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Bendícenos, oh Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana con su presencia. Hermano, no se canse de adorarlo. Él está aquí, Él es real, aleluya. Dígale al Señor en esta mañana cuánto usted le ama a Él, aleluya. Señor, te adoro a ti, Señor. Santo, santo, te adoramos, Señor, te adoramos a ti, oh Rey poderoso. Oh, Worthy is gracias, the Señor. Lamb who was slain. Dios, Worthy is He. cómo no reconocerte a ti, Señor. Sing a new song to Him who sits on Holy, holy. heaven's mercy seat. Oh, santo, santo Worthy is Los the ángeles te dicen Lamb santo, who was slain. santo, santo. Holy, holy is He. Holy, holy, holy. Sing a new song to Him who sits on Aleluya. heaven's mercy seat. Aleluya. Sí. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Hermanos, puede ser en el idioma inglés, español, papiamento. Sing a new song Dios to poderoso que Him who cantamos. sits on heaven's mercy seat. Dígale. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Él volverá.
santo eres, Señor. Oh, dígale que Él es santo, dígale que Él es santo, 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 santo Jehová de los ejércitos, santo eres tú, santo es tu nombre, santo Señor. Te adoramos a ti, oh Rey poderoso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a su nombre. Aleluya, demos una alabanza al Señor. Con más vida digámosle a Él. Gloria a Dios, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da esta mañana de estar en este lugar para adorar y bendecir el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. A ver, yo quiero escuchar una alabanza por los niños. A ver, los niños, una alabanza al Señor, digamos. Bueno, los cogí como medio dormidos. Todos los niños dando una alabanza al Señor. Eso, los adolescentes, una alabanza al Señor. Adolescentes y preadolescentes. A ver, 3, 2, 1, digamos. Eso, todos los niños y adolescentes, digamos. Las damas decimos. Hermana, las cogí desprevenidas también. Digamos todas las damas. A ver, los caballeros, ¿qué nos dicen? Eso, y todos juntos le decimos al Señor. Gloria a Dios. Esta mañana es para darle la gloria a Dios. Amén. Esta mañana es para sentir su presencia. Vamos a permitir que los niños salgan a la clase de escuela dominical. Vamos a cantar una canción con ellos para que ellos salgan en mucho orden a sus clases. Y mientras que ellos salen a sus clases, le damos la bienvenida a las visitas que están el día de hoy. Bueno, vamos a cantar primero. Escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermanos, por aquí hay unas visitas de Colombia. Dice Sandra, Yanelis y Ana, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, ellas también ya pronto se van a regresar, pero gracias a Dios por haberles también tenido con nosotros. También dice que se va para Colombia y pide oración María Betsabe. También tenemos una visita de Colombia y de Estados Unidos, la hermana Tatiana y el hermano, creo que se pronuncia Brayman, ¿sí? Entonces, welcome to the church. Gracias a Dios por poder estar aquí todos reunidos para alabar al Señor. Amén. Bueno, quiero, hermanos, presentarles a ustedes en esta mañana el informe misionero. Entonces vamos a permitir que nos presenten allí el video de este mes. Este mes estamos trabajando por el lema del servicio, pero también es importante reconocer de que las misiones son parte importante en nosotros. Amén. Nosotros somos una misión. Amén. Así que debemos de tener esa llama encendida de esa misión de querer llevar este evangelio a muchos otros. Entonces vamos a ver este video que han trabajado desde Colombia. El Departamento de Misiones Extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta Informe Misionero.
Caribe se compone por las Antillas Mayores, Menores y las Islas Bahamas. Fue en el año 1987 que el hermano Ricardo Núñez viajó por primera vez al Caribe, exactamente a la isla de República Dominicana, a predicar el Evangelio. Y luego, en el año 1988, llegó el primer misionero enviado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el hermano Gerardo Vázquez, hombre que junto a su familia, el Señor los usa poderosamente y fueron testigos de muchos milagros en medio de la necesidad, pues en esa época se dificultaba el envío de su sostenimiento. En el momento en que estábamos más complicados, aparece una familia, especialmente una señora que padecía una terrible enfermedad. Esta señora nos ofreció su casa cuando estábamos en un momento difícil. El Señor hizo una obra en ella, el Señor la sanó y allí está la hermana. Hoy es una bendición en la iglesia. Era el año 1994, cuando llegó la primera familia misionera al país de Haití. Años más tarde, llegaron refuerzos. No fue fácil por la alta presión de los que se habían posesionado del espacio público frente al terreno. Por un lado me echaron cuanta brujería pudieron. Fui demandado ante los tribunales. Yo sentí depender directamente de Dios como mi abogado. Y la buena noticia es que Dios fue el que me defendió de los brujos, como también ante los tribunales, hablando en la propia lengua de ellos y finalmente saliendo victorioso en el nombre del Señor Jesús. Luego, en 1998, el Señor permite que se predique el Evangelio en una isla del Caribe holandés, frente a las costas de Venezuela. Hablamos de Aruba. Tuvimos algunos procesos difíciles con el ámbito cultural, con el aprendizaje de los idiomas, pero ya una vez que logramos manejar lo que son los idiomas, sumergirnos en la cultura, ya esa parte se nos hizo más fácil y al día de hoy Dios nos ha permitido seguir haciendo la obra y avanzar en ella sin obstáculos, con la bendición de Dios. Era el año 2001 cuando el Señor obró y permitió la entrada a la isla del primer predicador a Curazao. Luego llegaron otros misioneros como relevo. Pudimos ver la mano poderosa del Señor obrando en la salvación de los curazoleños y otras nacionalidades, y también cómo Dios manifestó su gran poder en medio nuestro, haciendo milagros y restaurando muchas vidas para su honra y su gloria. En el año 2006 le llegó el turno a la isla de Bonaire. El hermano José Domingo Ramírez fue enviado desde Curazao para iniciar la predicación del Evangelio. Luego, en el año 2017, se envía un misionero a este lugar para seguir con la labor. La principal barrera que hemos encontrado aquí en Bonaire para la predicación del Evangelio del Nombre es que en su gran mayoría, un 60% son católicos y el 40% son trinitarios. Eso ha conllevado a que se dificulte la predicación del Evangelio del Nombre. Pero Dios ha venido obrando y muchos han venido creyendo y recibiendo la revelación del nombre. Los inicios de la obra misionera en Trinidad y Tobago se dio en el año 2011 con gran dificultad, pero la oración de los santos fue oída. La obra del Señor en Trinidad y Tobago es verdaderamente un milagro. Ha sido muy difícil conseguir un permiso misionero y tener a nuestro misionero hoy aquí en Trinidad, nuestro pastor John Freddy y su esposa Luna. De verdad que es una gran bendición y Dios es el que abre puertas. En el año 2022 llega el primer misionero para Martinica y con él la oportunidad de que otras islas cercanas en donde no se había enseñado el Evangelio se predique y se realicen los primeros bautismos en el nombre de Jesús. Evangelizar y poder luego ir a la isla de Guadalupe a realizar el bautismo de nuestro hermano Christopher Jan, un francés, y su esposa Angie. Ha sido una experiencia extraordinaria. Nuestro Dios sigue salvando y abriendo puertas en las Antillas. Amén. En el año 2012 se envió el primer misionero al país de Puerto Rico.
Pero años más tarde, esta pasó a ser administrada por la Iglesia del Señor en Estados Unidos, quienes hoy en día también están a cargo de la obra misionera en Cuba. En las Antillas hay más de 7,000 islas. Damos gracias al Señor, pues en la actualidad ya son aproximadamente 1,650 hermanos bautizados en el nombre de Jesús. Pedimos sus oraciones, pues se necesita enviar refuerzos a las islas del Caribe. Hay una gran población que aún no han oído del Señor. Amén. Gloria al Señor. Más de 7,000 islas en el Caribe que necesitan llegar la palabra del Señor. Bueno, hermanos, ustedes saben que nosotros estamos trabajando, estamos haciendo una labor con la isla de San Martín. Estamos orando al Señor para que Dios sea abriendo esas puertas, está haciendo todas las gestiones para que podamos seguir ayudando a esta isla, para que conozcan el nombre del Señor Jesucristo. Allá hay un grupo que se están reuniendo, se les predica desde aquí, desde Aruba, para que ellos reciban la palabra. Y bueno, el Señor sabe en qué momento y el hombre que ha de ir a ese lugar. Amén. Estamos orando al Señor, pero tenemos que seguir teniendo esa llama de la misión en nuestro corazón. Esta mañana la hermana Rosmarly nos hablaba acerca del servicio y de la importancia de nosotros servirle a Dios, y que a veces le damos más prioridad inclusive al trabajo, inclusive al estudio, que sacamos muchas horas de estudio, muchas horas en el trabajo, pero cuando decimos para el servicio a Dios, para hacer la labor, entonces sacamos las excusas: no tengo tiempo, estoy cansado, tengo muchas cosas para hacer. Pero qué bueno que nosotros en esta mañana reconozcamos que tenemos una gran labor. Muchas personas necesitan conocer a Cristo, y esto es solo el Caribe. Hay muchos lugares donde necesita llegar la palabra de Dios, pero somos usted y yo los encargados de transmitir la palabra de Dios, de llevar el mensaje de la salvación. Así que este informe es para motivarnos, también para que sigamos no solamente orando, predicando también, pero también aportando para las misiones. Ese aporte, esa ofrenda que usted da esta mañana, hermano, también se invierte en la obra del Señor. Con lo que usted aporta para esta mañana se sostiene San Nicolás, la segunda iglesia aquí en... Sacco e susta bimita, spera su venida. Mi sacco e susta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco e susta bimita, spera su venida. Mi sacco e susta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El agisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El agisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la
alabé, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganos alabé, 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 alabé Mainta, alabé Merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja, alabé, alabé, alabé Mainta, alabé Merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Primos, tíos, hermanos, sobrinos, los que tienen, los que no y que conocen una familia, vamos a invitarlos a ese encuentro familiar de amigos. Amén. En la noche vamos a tener un encuentro familiar de amigos. Entonces, todas las familias que usted conozca, tráigalas a ese culto. El tema es muy importante, el tema es Dios en la familia. Así que los invito para que los traigan. El día de mañana con evangelismo se ha programado para que en la rotonda aquí de Cerro Blanco, aquí afuera, vamos a estar desde las 4 de la tarde entregando flyers, o sea, unos anuncios para que muchas personas puedan venir también a ese servicio. Entonces la invitación es a eso. Si los jóvenes nos pueden acompañar también, sería una bendición para entregar los flyers para que puedan venir las personas y conozcan a Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta? Creo que todo está claro, ¿verdad? Entonces nos vamos a gozar nuestra semana de la familia, nos vamos a renovar, vamos a tener familias que permanezcan en Cristo, que se amen, parejas que se amen, que se respeten y que vivamos en principios y valores cristianos. Amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos, hermanos, a hacer una oración por las peticiones que hay aquí. Vamos a orar por el cumpleaños del hermano Alirio Sepúlveda, que está de cumpleaños. Bueno, vamos a orar por él. También hay unas peticiones aquí, bueno, Dios las conoce. Dios conoce estas peticiones que hay aquí. Voy a invitarles que se ubiquen en sus pies, vamos a orar por ellas para que el Señor sea dándoles la respuesta, si es sanidad, si es algún problema que se tiene, para que Dios sea dando respuestas. Amén. Oremos al Señor y oremos también para que Dios nos ayude para nuestra convención que viene en el mes de septiembre. Amén. ¿Quién dijo que los cristianos no nos pasamos de fiesta en fiesta? Nosotros también vamos de fiesta en fiesta. Semana de familia, terminaron los jóvenes la semana juvenil, empezamos semana de familia y llegamos con nuestra convención. Vamos a orar por todos estos proyectos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios amado, porque tú nos permites, oh Dios, gozarnos en tu presencia, vivir, Señor, aprender. Te pedimos, oh Dios, para que nos enseñes esta semana que comienza, de semana de familia, que hayan familias más unidas, más sólidas, que permanezcan, Señor. Bendice, Señor, nuestra convención que llegará el mes de septiembre. Ayúdanos, Padre Celestial. En esta mañana también te presentamos, oh Dios, en esta oración, las peticiones, las necesidades que cada uno de mis hermanos ha traído a este lugar. Tú las conoces, Señor. Antes de que ellos las escribieran en este papel, Señor, tú ya las conoces. Por favor, Señor, auméntales la fe para que ellos puedan confiar en que tú vas a hacer la obra
por la cual ellos están solicitando, Señor, en esta oración. Bendice, Señor, al hermano Alirio en su cumpleaños. Guárdalo, Dios eterno. Te lo pedimos, oh Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Escuche lo bonita esta palabra. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Para cuántos Él es su escudo? ¿Para cuántos es su fortaleza? ¿Para cuántos es su salvación? Aleluya. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Pero escuchen lo que dice el versículo 6. En mi angustia, ¿cuántos hemos estado angustiados? Pero dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Y miren lo que sucedió. Él oyó mi voz desde su templo, aleluya. Y mi clamor llegó delante de Él, y sus oídos fueron abiertos para nuestras peticiones. Hermano, adoremos esta mañana al Señor. Aquí tenemos al grande, al poderoso, al fuerte, a ese que merece la gloria, aleluya. Santo es el Señor. Alabanzas al que vive. Grande y fuerte es nuestro Dios. Sí, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. En la angustia tú has estado con nosotros. Grande y
deseo. Un toque más de ti. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. Dígale. Decirte que te amo. Dígale cuánto le ama. Señor, te amamos. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Habla con él. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. ¿Cuántos en esta mañana anhelamos la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan servirle? ¿Cuántos anhelan sentirle? Aleluya, Señor. Quiero ofrecerte más de solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Que sea más que una canción. Quiero entregarte. Entrégale tu vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. Decirte que te amo, que te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu Oh, anhelamos tu presencia, Señor, en esta mañana. Anhelamos tu presencia, Dios. Anhelo tu presencia, Dios. un toque del maestro. Tan solo un toque del Maestro en esta mañana y las cosas Yo cambian. es mi deseo. Gracias, Señor. Un toque más de ti. Gracias, Dios. Anhelo un toque del maestro. Su unción es mi deseo. ¿Cuál es tu deseo esta mañana? Un toque más de ti. Anhelo, Señor. Anhelo un toque del maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo
busca que todo Oh hermano, ¿cuántos anhelamos sentir su mi presencia? vida se estremece con Oh Señor, tan solo un toque de tu presencia en esta mañana. Tan solo un toque de tu presencia en esta mañana cambia las cosas, Señor. Oh, tan solo el toque de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Tan solo, Señor, si tú en esta hora, Padre amado, nos permites, Señor Jesús, sentir tu presencia, Dios. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Aquí está su Espíritu. And all my life you have been faithful. Santo Dios, Santo. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amor tuyo, Alabanza. me has guiado por el fuego, tú cercas en la oscuridad. Me conozco como padre, Él es nuestro amigo fiel. como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré
Señor, tu fidelidad y tu bondad. En mi vida has sido tan bueno, en mi vida has sido tan bueno. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte la gloria, Señor? Oh, hermano, adóralo un momento, adóralo un momento. Si los instrumentos paran, tú tienes un instrumento que Dios te dio. Tienes unas manos, tienes unos labios para que lo adores. Oh, dile, tú has sido bueno, Señor, tú has sido bueno. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte, Señor? Si en mi vida has sido tan bueno, has estado en los momentos más difíciles de mi vida. Oh, me has sanado cuando estaba enferma. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Si hemos visto tu mano sanadora, tu mano protectora, si nos has acompañado en cada instante de nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y aunque te fallamos muchas veces, pero tú permaneces fiel, Señor. Tu fidelidad sigue, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Aleluya. Yo no sé, hermano y amigo, si tú no has sentido a Dios, pero yo he sentido a Dios. Él se ha movido en este lugar. Porque Él es un Dios real, porque Él es un Dios vivo. Aleluya. Él ha estado con nosotros cuando hemos tenido dificultades y problemas. Él ha estado con nosotros cuando hemos estado enfermos. Cuando tal vez una familiar tuyo, hermano, estaba para morir, pero Dios estaba ahí contigo. Está en esta mañana aquí con nosotros. Aleluya, santo, santo. Tu presencia está en este lugar, Señor. Tu presencia está aquí. Gracias, Dios, gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Dios. Hermanos, oremos para que Dios nos hable en esta mañana. Que su palabra entre a nuestras vidas. Tengamos el entendimiento en esta mañana abierto para que Dios nos hable. Tú ya le has adorado, ya le has glorificado tu parte en esta mañana para con Dios. La has entregado. Pero ahora vamos a disponernos a escuchar la voz de Dios. Levante su mano y dígale: Señor, quiero oír tu voz. Quiero escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Oh Dios amado, en esta mañana tú tienes un vaso, Señor, que has escogido. Úsalo, Señor, en gran manera. Que no sea Él, Señor, sino seas tú usando esa vasija, esos labios sean usados por ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra, Dios. En esta mañana queremos oír tu palabra, Cristo maravilloso. Háblanos conforme a nuestra necesidad, Señor. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Nuestro hermano Julio con nosotros. Que el Señor Jesús nos bendiga. Dios les bendiga. Qué bonito sentir la presencia de Dios, ¿verdad? La hermana Mónica preguntaba, no sé quién no ha sentido el Espíritu Santo o la presencia de Dios en esta mañana, pero de pronto si no lo hemos sentido, quizás hemos sido un poquito indiferentes, pero aquí está la presencia de Dios.
Gloria al nombre del Señor. Es importante aprovechar cada momento en el cual podamos sentir y llenarnos de su presencia. Amén. Aleluya. Quiero saludarles a todos los hermanos, a los amigos que están en esta mañana con nosotros, darle la bienvenida en el nombre del Señor Jesús a cada uno de los hermanos que nos visitan, los hermanos que han venido desde Colombia, le damos la bienvenida, los hermanos que nos visitan también desde los Estados Unidos, que el Señor les bendiga a ellos por estar aquí, ¿verdad? Qué bendición tenerles. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Yo quiero invitarles para que abran sus Biblias en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 16 al versículo 20. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16 al versículo 20. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mi nombre para testimonio a ellos y a los gentiles. Todos el 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Tengan la amabilidad, hermanos, y están cómodos. Y bueno, bien sabemos, en este mes de agosto hemos venido recibiendo enseñanzas bajo un lema, y es el servicio a Dios, ¿verdad? De eso hemos venido hablando, del servicio a Dios. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, voy a predicar la palabra de Dios bajo un tema, y es el servicio a Dios bajo la unción del Espíritu Santo. El servicio a Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Es importante entender de que el servicio a Dios siempre ha marcado la diferencia, por utilizar este término, y es que lo que hacemos por la obra de Dios, el hombre a veces no logra entenderlo. Jesús mismo vino y trajo el Evangelio, y de pronto se rompió aquel silencio que existía en cuanto a la salvación. En aquel día, cuando comenzó su ministerio y comenzó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La enseñanza del Señor comenzó a impactar, comenzó a inquietar a todos los judíos y a todos los extranjeros que residían en Jerusalén. ¿Por qué? Porque para ellos el Evangelio era una enseñanza nueva. Y ellos venían de pronto cobijados bajo una fe de la cual se apropiaron muchos de ellos. Algunos decían: mi fe, mi creencia es esta porque la heredé de mis padres. Pero al escuchar una enseñanza diferente, las cosas cambiaron. Muchos se disgustaban, muchos se molestaban al oír las palabras del Señor. La Biblia dice que cuando a él lo rodeaban las multitudes, que comenzaba a hablar, algunos se quedaban, pero la gran mayoría se iba. La razón era porque no aceptaban el mensaje del Señor.
Y el Señor en cierto momento dice, mi testimonio no haya cabida en vuestros corazones, porque mi testimonio viene del cielo y vosotros no creéis. Pero si viniera alguien mentiroso con un testimonio de mentiras, a ese creeríais. Y así está el mundo, hermanos, porque la Biblia dice que el enemigo, haciendo referencia de Satanás, dice que él vino a engañar al mundo entero. Pero Jesús con su evangelio vino para darnos a conocer la verdad y para que esa verdad nos haga libre, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. De manera que el Señor, antes de consumar esa obra donde estaría pagando el precio de nuestro pecado, Él fue rechazado. En algunas oportunidades quisieron matarle, pero como Jesús es Dios y conoce los pensamientos de ellos o del ser humano, dice la Biblia que cada vez que intentaban matarle, Él de alguna manera se apartaba de ellos. Pero cuando Dios o Jesús toma la decisión de encomendarle a un grupo que Él eligió para trabajar con ellos, les hablo de los 12 apóstoles. El Señor sabía que ellos se iban a enfrentar a un campo, a un terreno sobrenatural, porque nosotros predicamos el Evangelio, pero hay un mundo espiritual que está en contra de todo lo que se enseña acerca de Dios. Y el Señor sabía que siendo Él Dios, le tocó padecer aún hasta la misma muerte. La Biblia dice que Él, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces Él sabía que lo que los apóstoles iban a enfrentar y lo que nosotros en este tiempo íbamos a enfrentar, no lo podíamos enfrentar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. Por eso es que en esta mañana yo he titulado esta enseñanza, el servicio a Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Porque es que sin el Espíritu Santo esto no funciona, hermanos. Sin el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no tuviese tomado las riendas de la iglesia, nosotros no estuviésemos reunidos en esta mañana. Entonces el Señor les habla a ellos y en el capítulo que leímos, capítulo 10 de Mateo, versículo 16, mire el cuadro que el Señor les presenta y les dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hermano, piense usted por un momento, imagínese 12 ovejas en medio de una manada de lobos hambrientos. ¿Cuál sería de pronto la reacción de esos lobos, verdad? Esos lobos al ver a esas ovejitas inmediatamente están pensando en devorarla. Entonces el Señor les pone este ejemplo a ellos para que ellos supiesen a lo que se iban a enfrentar. Para que ellos tuviesen una idea de lo que tenían que enfrentar por causa del Evangelio. Y miren lo que dice el siguiente versículo, versículo 17. Dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Verso 18. Y aún ante gobernantes, mire que no es fácil, aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Siguiente versículo dice, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y el versículo 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que hermano, el día que usted le hable a alguien y sienta que esa palabra tocó, que esa palabra entró a las fibras del corazón, dele la gloria al Señor, porque no son sus palabras, es Dios, gloria al Señor, es Dios el que habla a través de usted y a través de mí. Bendito sea su nombre. En cuanto a lo que es el servicio a Dios, en estos tiempos existen variedades de pensamientos. Algunos cuestionan
Cuando usted y yo le servimos a Dios, algunos cuestionan y dicen, mira cómo los tiene el pastor. Que no vaya para ver lo que le dice el pastor. Pero hermanos, nosotros somos conscientes de que nosotros le estamos sirviendo a Dios. Amén. La palabra del Señor o Pablo el apóstol dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Hay esposos que de pronto, si su esposa es cristiana y él no lo ha entendido, dice, pero es una locura que un domingo, cuando yo estoy libre, que estoy en casa, tú tengas que irte para la iglesia. Es una locura que tú lo hagas. Y si es la esposa, también de pronto puede pensar así del esposo. Es una locura que tú lo hagas. ¿Por qué no te quedas en casa? Porque no lo entienden. Gloria al Señor. Yo quiero que vean esa escritura. Estamos en una escuela dominical y es bueno que vean esa escritura. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Allí está esa escritura para que lo puedan ver. Primera de Corintios 2, 14. Allí está textualmente, dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que hay muchos pensamientos en cuanto al servicio. El Señor Jesús, a mí me impactó mucho algo que dijo el Señor Jesús, que se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 16, el versículo 1 y el versículo 2. Me llamó mucho la atención esto, porque mire hasta dónde llega el pensamiento del hombre. Y esto porque no conocen a Dios, no conocen lo que es servirle a Dios. Y el Señor les dice a ellos, precisamente el Señor les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, ¿verdad? Y el versículo siguiente dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y de pronto en nuestro pensamiento dirá, pero ¿a quién puede ocurrírsele eso? ¿Verdad? ¿Quién quitándole la vida a alguien pueda pensar que le está rindiendo un servicio a Dios? Pero yo estaba analizando, hace poco estaba viendo un documental acerca de lo que sucedió el 11 de septiembre cuando derrumbaron las Torres Gemelas en los Estados Unidos. En ese documental presentan a todos aquellos grupos a los que se le atribuyó ese atentado. Ahí hablan de Al Qaeda, hablan de muchos. Entonces presentan una escena donde los pilotos, los que toman control de esos aviones para chocarlo contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, ellos van orando, sabiendo que dentro de pocos segundos van a perder la vida ellos y toda la tripulación, todos los que van allá sentados iban a morir. Y ellos van allí orando y diciendo, Padre, en este momento recibe nuestro espíritu. De pronto los que redactaron todo, recopilaron toda aquella información para presentar esto, de pronto a través de grabaciones escucharían esto. Y ellos se presentan de esta manera, Señor, recibe nuestro espíritu en el momento en que se consuma esta obra. Entonces ellos lo hacían creyendo que al matar tanta gente, ellos estaban rindiéndole culto a Dios. Se me vino a mí este pensamiento al leer esta escritura cuando el Señor Jesús dice, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno es que nosotros entendamos a quién le estamos sirviendo. Porque el enemigo siempre va a hacer entender de que usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Pero no es así. Amén. No es así. Gloria al nombre del Señor. Por encima de cualquier pensamiento contrario, nosotros como creyentes tenemos que aplicar lo que dice la palabra del Señor.
Colosenses 3, 23 y 24, el apóstol Pablo, él dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gloria al Señor. No le estamos sirviendo a un hombre, hermano, le estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Aplaudan la presencia del Señor en esta mañana, porque aquí está Él. Gloria al Señor. Y la obra de Dios, hermano, tiene que ser espiritual. Servirle a Dios debe estar avalada, respaldada por el poder del Espíritu Santo, porque de lo contrario no funcionaría. Dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, allí habla de una inquietud que tenían todos los griegos y los judíos que estaban allí reunidos con los apóstoles, y la razón era porque las viudas de aquellos estaban desatendidas. Claro, como iba creciendo el número de los creyentes, dice la palabra de Dios, que Pablo, él ve aquella situación y se ocupa en la predicación de la palabra de Dios, porque él tenía por estima de que era mucho más importante que la gente conociera esta verdad, que conociera el plan de la salvación. Entonces ellos se desatendieron del servicio a las mujeres viudas. Aquellos hombres, al ver a las viudas desatendidas, comenzaron a cuestionar a los apóstoles. Y esto llegó a oídos del apóstol. Y él dice, no es justo que nosotros dejemos de servir en la predicación de la palabra de Dios para atender a las viudas. Y mira, hermano, que en el momento en que ellos toman la determinación de buscar hombres, personas para encargarlos de este trabajo, ellos no pensaron en cualquiera. Por eso es que no cualquiera le puede servir al Señor. Es una bendición, es un don de Dios poder servirle al Señor. Por eso en el momento en que usted vaya a hacer algo en favor de la obra del Señor, hágalo con alegría, hermano, sabiendo para quién lo está haciendo. Bendito sea su nombre. Aleluya. En el versículo 3 del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, dice el apóstol, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, primero, de buen testimonio, segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Cualquiera pudiera pensar, óyeme, pero ¿qué tanto requisito para atender las necesidades de unas viudas? ¿Verdad? Pero note usted lo que dice el apóstol, varones de buen testimonio y luego llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué primero de buen testimonio? Hermano, porque desafortunadamente hay quienes están llenos del Espíritu Santo, pero no gozan de un buen testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol lo tiene bien claro, lo tiene en cuenta y dice, primero de buen testimonio y segundo lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, hombres respetuosos, hombres que respeten a esas viudas, que no se acerquen a ellas de pronto con dobles pensamientos o con malas intenciones, sino que se acerquen a ellas con respeto, como hombres servidores de Dios. Hermano, porque el servidor de Dios tiene que marcar la diferencia. Bendito sea su santo nombre. Siempre tenemos que marcar la diferencia. El apóstol Pablo, y hermano, disculpe que le proyecte tantas escrituras, pero es una escuela dominical y si usted toma nota sería importante. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 1 y versículo 2. Mire lo que dice el apóstol, y no lo dice de pronto por creerse el más grande, no. Él dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo preguntaría en esta mañana, ¿cuántos administradores hay aquí? Yo pienso que muchos administradores.
Aquí tenemos hermanos preparados que han estudiado, ¿verdad?, carreras de administración, y de pronto algunos lo están ejerciendo. Gracias a Dios por ello, hermano, y les felicito de verdad. Y aunque de pronto usted no tenga que decirlo en esta mañana, yo digo que si no ha sucedido en su momento, en su tiempo, ese jefe para el cual usted está trabajando, un día se le acercará y le dirá: mira, desde que deposité mi confianza en ti para que tomaras la administración de la empresa, las cosas han cambiado para mí, las cosas han cambiado para la familia. Gloria al Señor, hermano, y para usted esto será un motivo de satisfacción, ¿verdad? Yo me imagino que sí, que a uno lo halaguen por un buen servicio. Eso es algo muy importante. Entonces, qué bueno es preguntarnos nosotros en esta mañana. Nosotros no estamos de pronto administrando ni sirviéndole a cualquier hombre. El apóstol dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto es grande, hermano. De pronto en el momento usted no lo nota, pero un día estaremos delante del Señor. Y Él sí que dirá: venid, buen siervo. Aleluya, aleluya. Aplaudan, hermano, que aquí está el Señor, aquí está su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. El tema del respaldo del Espíritu Santo en el servicio a Dios es indispensable. No puede fallar, hermanos. No puede fallar. Los apóstoles, cuando Jesús hablaba acerca de la restauración de Israel, ellos por momentos pensaban o se trasladaban a lo político, a lo social, lo financiero, lo económico. Entonces hay un momento en que le preguntan al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces el Señor, que conoce los pensamientos, les dice a ellos: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces sí, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. La pregunta que ellos hicieron, hermano, al Señor de que restaurarás a Israel en este tiempo, fue similar a la pregunta que le hizo Nicodemo al Señor: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque no hay nadie que haga las obras que tú haces si no está Dios con él. Pero el Señor le respondió a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no alcanzará la salvación, no entrará al reino de los cielos. Es decir, le hizo una pregunta al Señor con otro pensamiento. Los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor lo que les dijo a ellos: yo sé que ustedes se están dejando llevar por la parte emocional y quieren salir a predicar, quieren salir a testificar. Bien cierto eso, y está bien, pero espérense, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces sí pueden salir a predicar con toda confianza, porque no serán vuestras palabras, sino el Espíritu Santo que hablará por vosotros. Aleluya, bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que el Señor Jesús dice en el Santo Evangelio, capítulo 16, habla acerca del advenimiento o el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Él le habla a los discípulos. Miren ustedes, hermanos, ustedes van a notar un cuadro donde el Señor les habla a ellos de que le quedan pocas horas para ascender, para ser crucificado, muerto, sepultado, pero que al tercer día resucitaría. Luego tendría que ascender a los cielos. Esto no fue de agrado para los apóstoles. Ellos se llenaron de tristeza. Y el Señor le dice: tristeza ha llenado vuestro corazón porque os he dicho estas cosas. Pero de cierto os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros.
Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, eso está en el versículo 8 del capítulo 16, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, gloria al nombre del Señor. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, el versículo 8. Así dice allí: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, usted y yo nos podemos acercar a una persona a hablarle de Cristo, y si vamos vacío, esas palabras no van a surgir ningún efecto. Ni nos van a creer, ni se van a convencer, porque no es usted el que los va a convencer. El Señor dice: cuando Él venga, convencerá al hombre de su estado de pecado. Lo convencerá. ¿Por qué, hermano? Porque no son nuestras palabras. Y cuando el apóstol habla de la palabra de Dios, dice: tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? En la cual hacéis bien en estar. Y Él la presenta como una espada de 2 filos, que dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, que corta para allá y corta para acá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sí nos pone a nosotros al descubierto delante de Él. Cuando la palabra de Dios nos confronta, entonces podemos nosotros entender cuál es la buena voluntad del Señor. Si nosotros nos preguntamos acerca de los antiguos, quiero retrocederme un poquito sobre aquellos hombres que le sirvieron a Dios en la antigüedad. Dios los llamó, hermanos, y cada uno de ellos, no encontramos uno que inmediatamente haya dicho: aquí estoy yo, en los antiguos. Porque el Señor llama a Moisés y le dice a Moisés allá en el monte Horeb, el Señor lo llama por allá y le muestra. Entonces le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está sumergido bajo el yugo de los egipcios. Y me he aparecido a ti para que tú vayas allá donde Faraón y le digas que deje salir a mi pueblo. Y Moisés, aún escuchando la voz de Dios, de pronto no dijo: Señor, déjame pensarlo, déjame ver de pronto si tengo la opción de decidir. No, él le dice al Señor: ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y le diga que deje salir a tu pueblo? ¿Quién soy yo? Eso está en Éxodo capítulo 3, en el versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gloria al Señor. La respuesta está en el versículo 11. Ojalá los hermanos me puedan ayudar en esa parte. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Si usted se pregunta, hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Pero el Señor le respondió a Moisés en el versículo 12. Miremos lo que dice el versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Tiempo futuro. Le dice: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios en este monte. Le dice: yo estaré contigo, yo te voy a respaldar, ve, porque yo soy el que te estoy mandando. Pero si nosotros nos trasladamos al capítulo 33 del mismo libro, el versículo 15, vamos a encontrar la reacción de Moisés. Quizás cuántas experiencias le tocó vivir con el Señor y de pronto vio pocos resultados, vio que la gente se le levantaba, vio que hubieron momentos en que quiso tirar la toalla, por utilizar este término. Mire lo que dice en el versículo 15. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, si Dios lo ha llamado a usted para servirle, dígale: Señor, yo te voy a servir, pero si tú vas conmigo. Si no vas conmigo, no me saques. Si no vas conmigo, ni siquiera lo intentaré, porque de seguro que voy a quedar en el camino. Hermano, para servirle a Dios y ver resultados,
tenemos que ser llamados por Dios, porque Él es el que llama, capacita y envía a servir. Cuando se hace por otra parte, las cosas no funcionan. Uno puede ver cómo está lleno el mundo de evangelio, cómo está el mundo lleno de predicadores, iglesias por todas partes, pero no todos han sido llamados por Dios. Muchos se postularon ellos mismos como pastores para servir a Dios, pero de pronto su mentalidad va de pronto un poco desviada de la voluntad de Dios. Algunos piensan en lo financiero, y eso lo digo no con el ánimo de cuestionar a nadie. Usted por allí en Facebook puede entrar y puede de pronto ver testimonio de personas que supuestamente le están sirviendo a Dios, pero están dando mal testimonio. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 4, perdón, esa cita la tengo equivocada. 1 Corintios, el apóstol Pablo, él habla y él dice, la cita es Romanos 10, él habla y dice, ¿cómo predicarán? ¿Verdad? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué resultados arrojará este trabajo? ¿Cómo lo harán? Romanos 10, 14 y 15. Él se hace varias preguntas. Porque hermanos, si con la guía del Espíritu Santo le estamos sirviendo a Dios y el enemigo se levanta, ¿verdad? Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es quien nos respalda. Pero el apóstol se hace la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el siguiente versículo, el 15 dice, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, ¿cuáles serán los resultados de un pastor, alguien que tomó la tarea de predicar el evangelio sin ser enviado? De seguro que en el camino algo pasará, pero Dios respalda de su palabra. Dios respalda al que Él llama. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor le dice a Moisés, y Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya? El Señor llama a Jeremías, y Jeremías le dice al Señor, yo soy un niño. Y el Señor le dice, no digas que eres un niño. Jeremías 29, hay una escritura, porque Jeremías quiso dejar tirado lo que Dios le encargó. Hermano, Dios llama a Jeremías y le dice, antes que nacieses, te conocí. O antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, Jeremías dice, y yo dije, ay Señor, yo soy un niño. Y el Señor dice, no digas que eres un niño, porque a donde quiera que te envíe, irás tú. Eso quiere decir que esto no es opcional. Cuando Dios llama, hermano, si usted no hace el servicio para el cual Dios lo ha llamado, Dios no lo va a obligar. Usted lo podrá dejar y Dios podrá poner otra persona en el lugar suyo. Pero acuérdese lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si Dios lo llamó a usted para servir, es porque Él lo va a respaldar. Si Él lo llamó a usted para servir, es porque Él le va a guiar. Y Él le tiene reservada una corona en el cielo. Nosotros como opción podríamos decir no, pero al decir no estaríamos renunciando a lo que Dios tiene para nosotros allá arriba. Y de pronto ahorita aquí mismo uno no lo notaría. Y eso le pasó a Jeremías el profeta. Sucedió que Dios lo enviaba al pueblo y siempre que lo enviaba era con malas noticias. Claro que buenas noticias podría recibir un pueblo rebelde, un pueblo que endureció su corazón para Dios,
Un pueblo que lo único que hacía era cuestionar a Dios, qué noticias buenas podía recibir. Entonces el Señor siempre enviaba a Jeremías que le dijera al pueblo que se retractaran de sus comportamientos y actitudes, porque él estaba indignado y los quería destruir. Y siempre Jeremías se aparecía con esas noticias malas al pueblo, tanto que el pueblo ya se sentía como que saturado de recibir tantas malas noticias, y ya comenzaron a amenazar a Jeremías y comenzaban a hacer burla de él y a decir: tú no eres un profeta de Dios, porque tú no traes una buena noticia, solamente lo que vienes es hacer juicio sobre nosotros. Y hay un momento en que Jeremías, él se siente frustrado y dice: si yo le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué las cosas tienen que pasar así? Entonces en el capítulo 20 de Jeremías, versículo 9, él toma una decisión y dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Se ve que estaba bastante dolido, se ve que estaba bastante resentido. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero mire lo que dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermano, cuando usted está lleno del Espíritu Santo y Dios lo ha llamado para servir, cuando nosotros no lo hacemos por una u otra razón, si de pronto presentamos excusas, justificaciones, eso puede pasar, pero hay momentos en que uno siente que algo lo quema por allá adentro, porque uno dice: Dios me mandó y no lo estoy haciendo, Dios espera de mí algo más y no le estoy cumpliendo. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dios es bueno y siempre estará allí con nosotros. Hermano, el tiempo que nosotros estamos viviendo, cualquiera no lo puede ver, porque esto se discierne es espiritualmente. Pero mire que el apóstol les hablaba a los discípulos, Pablo les hablaba a la congregación que estaba allá en Tesalónica en ese tiempo, y les estaba dando una enseñanza acerca de la venida del Señor Jesús. Y él les dice a ellos: hermanos, en cuanto a la venida y nuestro encuentro con el Señor, quiero decirles que antes de que esto suceda, antes de este acontecimiento, van a pasar tantas cosas. Así que miren que nadie os engañe, como si fuese por palabra nuestra o por carta. Nadie os engañe, porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto no pasará hasta que esto suceda. Y dice la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Yo quiero que leamos esta escritura para que nosotros analicemos de que nosotros no nos estamos enfrentando con hombres, con sangre y carne, no. Mire lo que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Versículo siguiente, que dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Siguiente versículo que dice: mire, el cual se opone, y no solamente se opone, sino que también se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Usted y yo, hermanos, somos objeto de culto. Usted y yo le rendimos culto a Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y sigue diciendo, habla de un misterio de iniquidad.
Versículo 7, pasemos al versículo 7, donde dice que ya está en acción. Es decir, no está en proyecto. Esto lo dijeron los apóstoles hace aproximadamente 2000 años. Así que nosotros no podemos mirar esto a futuro. Él dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay un ministerio de iniquidad que quiere alejar al hombre de la presencia de Dios, que no quiere que el hombre conozca a Dios. Pero eso que dice hay que al presente, hay quien al presente, eso que está al presente, es una iglesia, es la iglesia del Señor, vestida del Espíritu Santo, sirviéndole a Dios. Porque aunque Él vino a hurtar, matar y destruir, la iglesia está aquí, cobijada por el Espíritu Santo, gloria al Señor, porque Él vino a deshacer las obras del maligno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Vale la pena servirle al Señor, hermanos. Vale la pena porque no lo estamos haciendo utilizando nuestros propios recursos, sino que el Señor nos está respaldando. Mire, el Señor le dijo a los profetas, yo estaré contigo. A todos les habló en tiempo futuro. A Josué le dijo, Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. A Jeremías dice, ve porque yo estaré contigo. A Moisés le dice, ve porque yo estaré contigo. Y a nosotros en cuanto al servicio, ¿qué nos dice el Señor? Mateo capítulo 20, versículo 19 y 20. El Señor dice, por tanto, id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, porque he aquí, yo estoy, tiempo presente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. O sea que ahora sí hay garantía, hermano. Él no nos dijo yo estaré. Él dice yo estoy con vosotros todos los días, en todo momento, en todo lugar. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Digan gloria a Dios. Aleluya. En el servicio a Dios, hermanos, Dios espera de nosotros mucho. Él espera mucho porque si usted va a hablarle a alguien, Él lo va a respaldar, ¿verdad? Humanamente a veces uno se llena como de temores, miedos, pero qué bueno es creerle al Señor y hablarle a cualquier persona, sea quien sea, sin distinción de raza ni estatus social. Es importante que nosotros nos acerquemos porque la necesidad la tiene el mundo entero. Y cuando el Señor mandó a predicar, dice, vayan y predíquenle a todo el mundo. No hagan distinción, gloria al nombre de Jesús. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24 al 26, allí dice la palabra del Señor, hay unas características del siervo, del que le sirve a Dios. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué tan sufridos seremos nosotros? ¿Verdad? Es importante que nosotros lo miremos por la palabra del Señor para que en el momento en que nosotros nos toque de pronto enfrentar situaciones difíciles, tengamos la capacidad de sufrirlo. Tengamos esa capacidad, porque de lo contrario nos estancaríamos allí. Hermano, yo quiero resaltar 3 puntos en la escritura que leímos al comenzar en Mateo 10, capítulo 16 al 20. Y yo quiero resaltar como primero algo que demanda el Señor de los siervos. Y cuando Él les dice a ellos, he aquí yo os envío como a ovejas delante del lobo, ¿verdad?
Ya Él les muestra cómo será la situación, difícil. Pero Él les dice a ellos, sed prudentes. Entonces, como primer punto, yo quiero hablar un poquito de lo que es la prudencia en el cristiano, de lo que es la prudencia en el que le sirve a Dios. Allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 13, versículo 16, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Yo quiero comentarles algo, una experiencia que viví en Colombia hace muchos años. En ese tiempo estaba sirviendo en evangelismo y salimos a la calle. Aquí no hacemos así, pero allá en los países nuestros lo hacemos. Hacemos visitación de puerta a puerta y da bastantes resultados. Salí con un grupo de hermanos a evangelizar y llegamos a la casa de un señor que estaba ya doctrinado con la enseñanza de los testigos de Jehová. Y resulta que yo sabía que él se estaba congregando con ellos y que estaba siendo formado bajo esa enseñanza. Pero como Dios nos ha mandado a predicarle a todo el mundo, hermanos, nosotros no podemos dejar de hacerlo. Yo me acuerdo que una vez un pastor que nos administró a nosotros, él me dijo algo, él me había contado su historia y me había dicho que él antes de ser pentecostal fue testigo de Jehová y él fue pastor nuestro. Entonces un día él nos estaba enseñando y él nos decía, hermanos, si van por la calle y se encuentran con los testigos de Jehová, traten en lo posible de no, porque ellos tienen una forma para convencer a la gente y si usted no tiene el conocimiento no lo haga, mejor no lo haga. Pero a mí eso no, como que no me encajó, no me pareció. Y yo le dije al hermano, pero venga, usted dice que si nos encontramos con una persona que está siendo doctrinada con la enseñanza de los testigos, lo apartimos. Y dice, sí, hermano. Entonces yo le dije, hermano, y usted se ha puesto a pensar qué fuese de usted si de pronto aquel que le habló a usted cuando usted era testigo de Jehová hubiese pensado lo mismo. Ahora usted no sería cristiano. Ahora usted no estaría caminando de la mano del Señor. Entonces el hermano se me acercó y puso su mano en mi cabeza y me rascó a mi cabeza y soltó su risa y me dice, hermano Julio, usted me ha hecho caer en cuenta en algo cierto, hermano. Así es verdad, no hay que escatimar a nadie, hay que hablarle a todo el mundo. Y mire que yo una vez le hablé a una señora líder de los testigos, le hablé la palabra de Dios. Estoy esquivando aquí un poquito, pero ya voy a llegar a lo que quería decirle. Me acuerdo de esto. Nosotros allá en Colombia teníamos una tienda de barrio y yo tenía la Biblia, yo estaba sobre el mostrador y tenía la Biblia. Entonces ella pasó y cuando me vio me dice, ¿se está alimentando con la palabra? Y yo le dije, sí señora, me estoy alimentando con la palabra de Dios. Ella se acercó y me dice, ¿me puedo sentar? Y yo, sí señora, siéntese, le puse una silla. Y ella comenzó a enseñarme, pero entonces yo le dije a ella, hagamos algo sabio. Yo voy a escuchar su enseñanza, pero tenga de seguro que con lo que no esté de acuerdo, se lo voy a confrontar con la palabra. ¿Está de acuerdo? Y me dice, sí, hagámoslo así. Bueno, ella se sentó y me dio un discurso de la palabra de Dios y yo la escuché, iba tomando notas de todo lo que ella me decía y había muchas cosas que no iban de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces luego yo le dije, ¿ya terminó? Y él, sí señor, bueno, ahora escúcheme usted. Y comencé yo a mostrarle las equivocaciones que ella tenía y se lo mostraba por la palabra. Y ella me decía, no estoy de acuerdo con usted. Y yo le decía, bueno, admito que no esté de acuerdo conmigo, pero usted no está de acuerdo, es con Dios, porque lo que le estoy diciendo no se lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Y yo le mostraba. Entonces esta señora se puso de mal carácter y se fue molesta. Entonces al rato yo salí de la casa y cuando regresé mi esposa me dice, Julio, por aquí estuvo una señora y me estuvo diciendo que si tú podías dejarle las notas bíblicas, las citas bíblicas que le había dado. Y yo caí en cuenta que era ella y yo decía, sí, claro. Y entonces yo tomé todas esas citas y las coloqué y le dije, si ella viene en un momento que yo no esté aquí, se las das. Total que así pasó.
Ella llegó en el momento que yo no estaba, mi esposa le dio el papelito donde estaban las citas bíblicas y la señora se fue y parecía que nada había pasado. Pasaron unos meses y luego había una convención nacional en la ciudad de Barranquilla, en el Estadio Metropolitano, y estaba eso lleno. Y nosotros nos fuimos para allá a honrar la presencia del Señor. Y hubo un derramamiento del Espíritu Santo, y como 2 gradas abajo donde estaba yo con mi esposa, yo veía una señora y hablando en otras lenguas, y yo decía, esa señora que está ahí de espalda, yo parece que la conozco, y yo salí caminando y como ella estaba danzando, yo vine y la miré, hermano, y era la señora que era testigo de Jehová. Gloria al Señor, hermano, aplauda la presencia del Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada, eso lo hace es Dios. Bendito sea el Señor. Eso lo hace es Dios. Entonces, hermanos, vuelvo a lo que les decía ahorita. Llegué con el grupo de evangelismo a evangelizar a ese señor. Y cuando no se actúa con prudencia, yo estaba estudiando esto y estaba viendo lo que dijo el proverbista en el capítulo 13, versículo 16, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y yo me acordé de ese hermano enseguida, yo dije, voy a aplicar esto. Resulta que estábamos allí y yo estaba hablándole al Señor del evangelio y él me decía, usted sabe que yo soy testigo de Jehová hace tiempo. Y yo le decía, sí señor, pero mire que lo bueno de todo esto es que estamos en el mismo camino, buscando a Dios. Yo estoy buscando a Dios y usted también está buscando a Dios. Pero acuérdese de lo que dijo el Señor a través del profeta Jeremías, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, averiguad cuál sea el buen camino y seguid por él. Entonces yo le decía, alguno de los dos está caminando por el camino equivocado. Así que vamos a hablar, porque si soy yo el que está caminando mal, pues yo lo voy a escuchar. Y si es usted, por favor, escúcheme. Y el Señor se entusiasmó y comenzamos a hablar del evangelio. Y hermano, y ustedes saben que el evangelio siempre va a prevalecer, porque el evangelio es la verdad. Amén. El evangelio es la verdad. Entonces, cuando ya estoy hablando con el Señor, hubo un momento en que el Señor no estaba de acuerdo con algunas cosas y comenzó a frenarse. Entonces hubo un hermano que aplicó con cita bíblica y todo, Mateo capítulo 7, versículo 6, cuando él intervino, que dijo, espere un momentico hermano, que yo voy a decir una cosa. Yo, Dios mío, que no vaya a salir con una imprudencia este señor. Y dice, la Biblia dice en Mateo 7, 6, mire lo que dice Mateo 7, 6, lo que yo me imaginaba. Y lo dijo en voz alta, vámonos hermanos de aquí, que este señor no acepta. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 7, 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y os despedacen. Y ese señor se levantó de la silla y dice, me hacen el favor y se me van de la casa todos dos. Mire usted lo que es la imprudencia. Váyanse de aquí que no los quiero ver en mi casa. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros, hermanos? Yo únicamente tuve que ponerle la mano en el hombro del Señor. Y yo, Señor, disculpe, en otro momento hablamos, yo, porque no es el momento. Y nos tocó irnos. Y por allá al antico le digo, hermano, ¿por qué hizo eso? Y, hermano, a la gente hay que decirle las cosas. No, a la gente hay que decirle las cosas, pero sabérselas decir, ¿verdad? Que no le haga daño en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno, hermanos. Entonces, mire, la prudencia es un punto importante en los servidores. Que no sea que como servidor yo llegue a visitar a alguien, a una persona, y de pronto tiene allí una imagen. Esa es su fe. Respetémosle eso, hermano. No, yo le aconsejaría a todos los que sirven, a los que de pronto visitan, cuando lleguen a hablarle a alguien, no miren lo que está allí en el entorno, no miren si hay altares, no miren nada de eso. Sencillamente hablemosle de Cristo, lo demás lo hace el Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. El segundo punto que quiero hablar es acerca de la sencillez. Si hay alguien que nos mostró a nosotros sencillez, fue el Señor, ¿verdad?
Él nos mostró la sencillez. La sencillez tiene como sinónimo ser ingenuo, ser sincero, ¿verdad? Entonces mire que la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, ¿quiere alguno entre vosotros ser sabio? Si en esta mañana yo preguntara, ¿quiere alguno en esta mañana ser sabio? Sí, ¿verdad? Todos que quisiéramos ser sabios, pero ahora viene la otra parte de lo que dice el apóstol. El que quiera ser sabio entre vosotros, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y la palabra ignorante no es una palabra ofensiva, porque ignorar es desconocer algo, ¿verdad? Hay gente que se lo tratan de ignorante y se molestan. Un día allá en Bogotá yo estaba evangelizando a un señor y cuando yo le hablaba del Señor, me dice, ustedes los evangélicos sí son ignorantes. Y él pensaba que me iba a ofender y yo lo que hice fue que me reí y le dije, ¿para usted qué es ser ignorante? Aquí el ignorante es usted porque no sabe lo que yo le estoy predicando. Yo no soy ignorante, así que a veces uno se ofende por cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sencillos. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15, leámoslo, todavía tenemos tiempo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15, dice, este es un consejo del apóstol, ¿no? Qué bueno por lo que nos aconsejan. Hermano, cuando me vea a mí por allí y quiera darme un consejo, déme lo que yo lo recibo en el nombre de Jesús. Me gusta que me aconsejen. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, la sencillez nos lleva a nosotros a actuar con prudencia, porque cuando el hombre es sencillo, aplica lo que dice el apóstol Pablo, hagan las cosas no solamente estando yo presente, sino en mi ausencia también. Es decir, que en este momento el hermano William no está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero por el hecho de que el hermano William no está aquí con nosotros, no quiere decir que nos vamos a desentender de nuestras responsabilidades. Porque acuérdese lo que dice la palabra del Señor, de que a Cristo el Señor servís. Nosotros le servimos al Señor y todo lo hacemos con sencillez, con humildad, sabiendo que el Señor desde el principio, Él nos enseñó eso, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. La sencillez nos lleva a nosotros a las alturas. La sencillez nos ayuda a nosotros a llegar lejos, porque la Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo. Cuando uno llega con humildad de corazón delante de la presencia del Señor, vamos a lograr muchas cosas. Porque acuérdese lo que dice la Biblia, que al humilde de corazón, el Señor lo abraza, lo toma en sus brazos, pero al arrogante, desafortunadamente Dios lo mira de lejos, ¿verdad? Lo mira a la distancia y qué pesar, qué tristeza contigo. Quisiera tenerte acá también, pero tu prepotencia te aleja de mí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como segundo punto, la sencillez. Y para terminar con el tercer punto, hermanos, es que nosotros tengamos presente de que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos de pronto no para llevarnos nosotros la gloria, porque todo está respaldado por el Espíritu Santo. Todo lo respalda el Espíritu Santo. Nosotros al iniciar encontramos lo que dice el Señor, ¿verdad? Porque eso lo dijo fue el Señor Jesús a los apóstoles. Cuando sean llevados, no os preocupéis por lo que habéis de hablar, porque en el momento os será dada palabra. Y dice, y no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre Celestial es el que habla en vosotros. Entonces, esa parte debemos entenderla y para ello yo quiero terminar con una cita que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 1 en adelante, donde el apóstol le envía una carta a la iglesia que está en Corinto.
y le hace esta observación. Hermano, ¿por qué les envía esta carta? Porque la iglesia en Corinto se había desubicado. Muchos de ellos sentían simpatía por Cefas, otros sentían simpatía por Apolos, otros sentían la simpatía por Pablo y había división allá. Entonces el apóstol les habla a ellos para que de pronto no nos fijemos de pronto en que el hermano le habló bien a tal persona y de pronto darle la gloria a él. No, él dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, mire, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse, eso es de nosotros, esa parte nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Hacerlo conscientemente, sabiendo de que es Dios el que merece toda la honra, la gloria y todo honor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria al Señor. Con demostración del Espíritu y de poder. Yo no puedo llegar a demostrarle a alguien, no, yo soy esto y esto. No, porque nosotros no somos nadie. Si estamos en esta mañana aquí, lo estamos por pura gracia, hermanos. Estamos aquí por pura gracia. Aleluya. Aquí el grande es Él, el todopoderoso es Él. Bendito sea el Señor. Así que en esta mañana, hermano, yo les animo, les motivo para que le sirvamos a Dios. Hagámoslo. Van a venir los momentos de pronto de desánimo. Claro que van a llegar. Van a venir las dificultades que van a ser como que obstáculos para que usted se detenga, yo me detenga, pero esquivemos todas esas cosas, esas barreras, todo lo que se cruce en el camino, esquivémoslo en el nombre de Jesús y miremos la necesidad que hay y sirvámosle a Dios, guiados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Yo quisiera en esta mañana orar por alguien, hermanos. Necesitamos servirle a Dios, decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte, pero lléname con tu Espíritu Santo. Porque así como sirvieron aquellos 7 hombres para atender a las viudas, tenían que tener buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, así tenemos nosotros también la necesidad de llenarnos de Dios, de llenarnos del Espíritu Santo para servirle al Señor, hermano, para servirle a Él con una garantía, con un respaldo. Bendito sea el Señor. Colóquense sobre sus pies y vamos en esta hora a decirle al Señor que nos ayude. Aquí está un altar, hermanos. Si alguien quiere, anhela, desea decirle al Señor, Señor, yo quiero llegar delante de tu presencia. Quizás no he tenido el ánimo, me han ganado los temores, me han ganado los miedos. Y por esa razón no he sido capaz de hablarle a mi vecina, a mi vecino, no he sido capaz de hablarle a mi hermano, a mi hermana, porque me rechazan. Lléname, Dios, dame la valentía con tu Espíritu Santo para yo llegarles a ellos, sabiendo que no son mis palabras, sino tus palabras son las que van a hacer efecto en el corazón de todos los que yo pudiera hablarle. Oh, bendito sea el Señor. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor en oración que Él nos ayude. El altar está abierto, hermanos. El altar está abierto. Les invito para que lleguemos a la presencia de Dios y le digamos, Señor, yo no soy nadie, tú eres el grande aquí, ayúdame. Que me uses para hablar de tu amor. Que Dios nos ayude. Un día estaremos delante del Señor para entregarle cuentas por todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Acuérdese que Él repartió talentos, dones, ministerios. Y a cada uno de nosotros en lo que Él nos dio, un día lo va a demandar. Cuando estemos delante de Él lo va a demandar. Preguntará por ese talento.
te preguntará por ese ministerio. ¿Qué hiciste con ese ministerio? ¿Qué hiciste con ese don? ¿Será que lo enterraste? ¿Será que produjo? Usted lo sabe, hermano, yo lo sé, pero en esta mañana es la oportunidad para decirle al Señor, ayúdame. Dígale, como dijo Moisés, si no vas conmigo, no voy. Dígaselo que el Señor está con nosotros. Aleluya. Cuando me veas cansado, casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás, extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador.